Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Iluminando la materia oscura del genoma, por el Dr. Juan Pablo Unfried Huertas del Weizmann Institute of Science de Israel. Nos acompañan la mañana de hoy la señora vicerrectora de investigación, la doctora María Laura Arias Echandi, y el señor conferencista, el doctor Juan Pablo Unfried Huertas. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en el auditorio y quienes nos ven de esta forma por las redes de la Vicerrectoría de Investigación. Vamos a iniciar la actividad con las palabras de la señora vicerrectora de Investigación, la doctora María Laura Arias Echandi. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Realmente es un honor y un orgullo estar iniciando la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación. Una vicerrectoría que siempre ha sido pilar para la Universidad de Costa Rica y para el país, pues todos los logros que se han dado, todos los resultados de proyectos, todas las intervenciones que han tenido, nos permiten colocar a la universidad en uno de los mayores aportadores de ciencia, investigación e innovación a nivel nacional. En ese sentido, muy halagada de tener esta primera conferencia con el doctor Juan Pablo Unfried, un investigador joven, un investigador tico que aprendió a investigar en Costa Rica y que hoy día se luce a nivel internacional en las más modernas y prestigiosas universidades e institutos de investigación. Hablar del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación pues es muy difícil, hay mucho que decir, pero podríamos remontarnos por un pequeño minuto en sus orígenes. Y hay que decir que entre los años 50 y 60 ya había centros e institutos de investigación que ejercían una buena parte de los proyectos que se llevaban a cabo en el país. No podemos obviar la cooperación del Instituto Clodomiro Picado, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Estación Experimental Fabio Baudrit. No obstante, no había una unidad coordinadora y que avalara esta investigación. Es por esto que en el tercer congreso de la universidad se habla de la creación de la Vicerrectoría de Investigación y logramos que el 22 de marzo de 1974 se creara esta y que su primer vicerrector fuera el doctor Rodrigo Gámez Lobo, del cual tenemos mucho orgullo de tenerlo como compañero también. Es una vicerrectoría que ha mostrado un crecimiento exponencial. Solo para darle unos pequeños números, podemos decir que en los años 74 y 75 la vicerrectoría tenía 160, 200 proyectos chiquitos. Hoy día, con muchísimo orgullo, puedo decir que tenemos más de 1.800 proyectos activos y más de 2.000 investigadores activos. Y también orgullosa de decir que el 47.9% de estos proyectos son liderados por mujeres. Estamos abriendo campo y seguimos abriendo campo. Entonces, celebrar 50 años de trayectoria con semejante trayectoria, pues hay mucho que enseñar y mucho que decir. No puedo dejar de lado que mucho de lo que es la Vicerrectoría de Investigación hoy día está respaldada gracias al increíble personal con el que cuenta, un personal comprometido con colaborar, con orientar, muy proactiva, que quiere promocionar la investigación y que hoy día también está haciendo una importantísima labor en la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y hacia el tejido socioproductivo. La universidad no solo hace muchísima investigación, sino que también se ha encargado de sembrar la semilla de la pasión por la investigación en nuestros jóvenes. Y un ejemplo perfecto de esto es Juan Pablo, que salió de acá, que tuvo la suerte de irse a formar en una universidad en el viejo continente, Pamplona, donde ha sido destacadísimo. Ahorita digo un par de sus referencias más importantes, y también le ha permitido formarse ahí como postdoctorado y después en el Instituto Weizmann. Entonces, como parte de las funciones de la Vicerrectoría de Investigación y de ustedes, investigadores, pues no solo es investigar, publicar y transferir, sino también transferir esa pasión a nuestros futuros investigadores y transferir esa milla adicional que muchas veces hace falta en investigación. Sin más preámbulo, pues puedo decir que el doctor Juan Pablo Unfried Huertas
Es graduado de la carrera de Microbiología y Química Clínica en el año 2014. Se graduó luego con honores en la Universidad de Pamplona, Navarra, España, como máster y luego como doctor. En esta universidad tuvo la oportunidad de desempeñarse como postdoctorante y en el año 2021 se traslada hacia el Instituto Weizmann en Israel. Ha sido destacado con gran cantidad de premios, grants y reconocimientos que le han permitido incursionar cada vez en temas de cáncer y material genético, como son el Excellence Fellowship Program for International Postdoctoral Researchers y el EMBO, Postdoctoral Fellowship of the European Molecular Biology Organization, entre muchos otros premios. Tiene múltiples publicaciones en revistas de altísimo impacto, tiene invitaciones internacionales para dar conferencias y también es revisor de diversos journals, incluyendo Nature Cell Biology, Natural Cardiovascular Research, Science Advances, Hepatology, Molecular Cell y muchos otros. Así es que sin más, para tomar tiempo, los dejo con esta conferencia, primera conferencia, Iluminando la Materia. No puedo dejar de decirles también que es la primera conferencia de una serie de conferencias que vamos a tener. Me permito convidarlos de una vez a que el 22 de marzo vamos a estar celebrando nuestra gran conferencia también con el doctor don Jorge Cortés, un ícono en investigación para la Universidad de Costa Rica. Tendremos después otra con doña Lara Putman, vamos a tener a Daniel Samowski, en fin, una serie de investigadores de gran importancia en los diferentes campos de la investigación, para que ustedes se apasionen tanto como nosotros en este tema. Muchas gracias. Continuamos así con la conferencia titulada Iluminando la materia oscura del genoma. Antes de eso, decirles que posterior a la conferencia habrá un periodo de consultas que será moderado por mi compañera Génesis Durán. Adelante, Juan Pablo. Mientras esto aparece en pantalla. Bueno, primero que todo, dar muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica, a la Vicerrectoría de Investigación, en particular a la doctora María Laura Arias, por la invitación. Es un honor increíble estar de vuelta en mi universidad. Como bien decía la doctora, aunque yo traía ya esto de investigación en el Colegio Científico de San Carlos, mi primer experimento que fuera a formar parte de un proyecto de investigación, lo hice aquí, en la Facultad de Microbiología, con la doctora Eugenia Corrales. Trabajé también en el Hospital México con la doctora Teresita Somoyi. Me hace muchísima ilusión ver antiguos profesores, la doctora María Laura, que fue profesora mía de alimentos, de microbiología de alimentos, al doctor César Rodríguez en bacteriología, y no sé si hay algún otro que se me escapa que no les veo. Pero eso, muchísima ilusión, un honor increíble estar aquí. Y eso, voy a contarles un poco, hacerlo un poco como una historia de estos últimos 10 años, porque de hecho este año son 10 años desde que me gradué de micro, y la investigación que he realizado en estos años. De hecho, voy a ponerme un timer, porque no quiero pasarme del tiempo. Y hacia el final les contaré un poquito sobre lo que estoy haciendo actualmente, que es un proyecto que no tiene todavía mucha forma, pero bueno, a lo mejor alguien en la audiencia tiene alguna idea y que me pueda ayudar, que al final es el objetivo de todo esto, ¿no? O sea, la parte de transferencia es, yo os cuento lo que he hecho y a lo mejor vosotros tenéis alguna idea de cómo yo puedo seguir adelante mi proyecto, o en lo que discutimos se nos ocurre algo, y esta es como la parte, yo creo, más interesante. O sea, que todas las preguntas que tengáis, irlas guardando, que luego al final yo feliz de discutir preguntas. Pues empezamos. El título ya de por sí un poco ambicioso. Un amigo de aquí de Costa Rica al que le conté me dijo que parecía que estaba estudiando ciencias oscuras por el título un poco así extraño. Tiene su sentido, hay varios niveles. Uno de ellos es cómo nos fascina el universo y lo poco que sabemos, ¿no? Justamente la materia oscura del universo pues, comprende alrededor del 96%, ¿no? de todo eso que no conocemos.
y me perdonarán los astrofísicos, no me citen en estos datos, pero bueno, es la parte que más les interesa, ¿no? Y en contraposición, durante mucho tiempo, a los geneticistas o a la gente que trabajamos en transcriptomics y este tipo de campos, la parte no codificante o la parte oscura del genoma era lo que menos nos interesaba. Hasta más adelante que empezamos a ver pequeños patrones que pueden explicar gran parte de la complejidad del genoma humano y de lo que es ser humano. Entonces, algunas nociones en evolución. Como todos sabemos, y es fácil esto de verlo en la naturaleza, hay un gradiente de complejidad en los organismos que vemos, ¿no? Estando en principio el ser humano hacia el final de ese gradiente. Sin embargo, si nosotros dejamos esta fase orgánica un poco de lado y empezamos a ver la parte más molecular, de lo que nos damos cuenta es que hay unos pequeños patrones o factores dentro de estos organismos que se mantienen. Y esto es una de las nociones que son más importantes en evolución, porque yo puedo distinguir procesos que se dan en la planta que se siguen dando en el ser humano y que utilizan una cantidad de factores o proteínas que son esencialmente las mismas y que no han cambiado mucho desde la planta hasta el ser humano, ¿no? Y esto nos permite reconstruir un poco la historia de estos procesos. Sin embargo, lo que os decía, es difícil decir dónde está la base de esa complejidad del ser humano. Si la gente ha mirado a muchísimas cosas durante mucho tiempo, si vemos, por ejemplo, a los genes compartidos, no sé si es posible quitar la luz que está directo a la pantalla. Si vemos los genes que están compartidos, con algunas especies de arroz compartimos hasta el 30% de los genes, o sea que claramente aquí no está esa diferencia en complejidad. Si miramos, por ejemplo, el tamaño del genoma, podemos mirar número de cromosomas o número de genes, muchas veces están incluso anticorrelacionados, o sea que hay plantas que tienen a nivel de estructura del genoma un genoma que aparentemente es más complejo incluso que el nuestro. Entonces decimos, ¿dónde está esa diferencia, ¿no? ¿Dónde puede estar? Y luego viene el proyecto del genoma humano, ¿no? Más o menos en el año 2001, que fue cuando salieron las publicaciones, nos damos cuenta, aunque ya pues, teníamos idea de que esto era de esta forma, pero no tan drástico, que el 98% del genoma humano es esa materia gris, esa materia oscura. Y de ahí ese paralelismo con la materia oscura del universo, ¿no? O sea, hay una parte muy pequeñita y muy concentrada en donde están esos factores que, por ejemplo, nos ayudan a trazar la evolución, que son las proteínas, básicamente, que como a lo mejor algunos ya conocéis, son los bloques fundamentales de construcción de la célula. Aunque hay otros RNAs que son importantes, otro tipo de lípidos, por ejemplo, que son importantes para formar células, los bloques estructurales fundamentales son proteínas a nivel de codificación en el genoma. Un 2% solamente. Y entonces, ¿qué es el resto? ¿Qué es ese 8-98%? Pues la gran mayoría de ese 98% de esa materia oscura del genoma son lo que se llaman non-coding RNAs o RNAs no codificantes. De hecho, las proteínas son tan importantes que todo lo llamamos con respecto a las proteínas. Entonces, un RNA no codificante quiere decir que no codifica por proteínas. Esa es su identidad principal. Y dentro de esta familia hay varias especies de RNAs no codificantes. La principal y la más numerosa, y esto también sale de ese proyecto del genoma humano, son los long non-coding RNAs. Que esto lo que quiere se llaman así porque son largos, o sea, más de 200 pares de bases. O sea, es un RNA que en general es un poquito más largo. Y son también no codificantes, o sea que ellos no van a producir una proteína al final. Entonces, ¿qué pasa con estos long non-codings que le llamamos links? Genoma humano, vemos que están allí, que hay muchísimos. Y esta es una diapositiva que a mí me gusta enseñar, aunque esto es una asociación no causal, o sea, no quiere decir que esto ya se haya definido, que tengamos la evidencia. Pero a mí me gusta enseñarla porque es hacia donde a mí me gustaría dirigir el futuro de mi investigación. Cuando yo utilizo en el mismo gráfico anterior una escala de complejidad orgánica y ahora grafico el número en aumento de estos links o estos long non-coding RNAs, ahora sí que veo una correlación directa con la complejidad. Y de hecho, si vemos a nivel del último paso, decirlo así, de los mamíferos hacia el ser humano y los primates más avanzados,
hay un aumento exponencial en el número de estos long non-coding RNAs. ¿Quiere decir esto que esto explica la complejidad del ser humano y por qué, teniendo genomas muy parecidos, porque compartimos el 95% de las secuencias genómicas con los ratones, 98% con otros primates, y aún así somos tan diferentes, ¿no? ¿Están esas diferencias allí, en esos links? No lo sabemos, pero hay algunas evidencias que apuntan que parte de esa complejidad podría explicarse gracias a estos links. Entonces, por supuesto, genoma humano, nos damos cuenta de todo esto y el interés en estos links aumenta exponencialmente. Hay muchísima investigación porque tienen potencialmente mucha potencial translacional, porque podemos utilizar, se ven que están involucrados en desarrollo celular, regulación epigenética, metabolismo, en envejecimiento, y por lo tanto podemos quizá utilizarlos como marcadores de enfermedad para el cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, neurodegeneración, muy importantes. Y entonces ahora lo que necesita el campo es descubrimiento. Necesitamos saber más de ellos, ir uno a uno y describir sus características, cómo funcionan y qué efectos tiene esto en la célula. Y entonces aquí empieza la historia de Nicole. Entonces, ¿quién es Nicole? Nicole es mi hermana que está sentada ahí. Esa es una Nicole, la más importante diría yo. Y luego hay otra Nicole, que es uno de estos long non-coding RNAs, o un link. Aquí hay un chascarrillo, como dicen, una pastilla así interesante. Cuando uno pone un nombre nuevo a un gen, como es este caso, hay ciertas reglas. No se pueden utilizar en principio nombres comunes, porque la idea es que si yo busco en internet Nicole sin esa H silenciosa allí, no va a salir este gen primero, saldrán las Nicoles famosas y demás, ¿no? Entonces lo que sí te piden es que no tiene que ser un nombre común, porque luego esto pasa a formar parte del patrimonio de la humanidad, no del genoma humano. Si escribes un gen nuevo, pues es una cosa compleja. No puede ser un nombre común y si es un acrónimo tiene que tener sentido con la función. Entonces, esto es lo que en principio significa la otra Nicole, que efectivamente es una descripción de su función. Lo que quiere decir es que es un RNA no codificante que se induce en carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado y que tiene un papel oncogénico en ligación, en la eficiencia de ligación, que es lo que os voy a explicar cómo llegamos hasta allí. Entonces, lo primero que hicimos nosotros, y esto es todo trabajo que hice en Pamplona como parte de mi máster y de mi tesis, nosotros estamos allí en un centro muy translacional de investigación biomédica y el interés era utilizar uno de estos links como tratamiento para ayudar a pacientes con cáncer de hígado. Pero cuando nos sentamos a intentar analizar qué links podrían estar allí regulados, cómo podemos investigar esto, nos damos cuenta de que hay muy poco, o sea, se sabe muy poco. Esto fue hace 10 años, solo 10 años después del genoma humano, todavía sabemos bastante poco. Entonces dijimos, vamos a tomar un paso atrás y vamos entonces a empezar a analizar cómo se ven todos los links que hay en los tejidos normales humanos. Y aquí de paso aprovecho para disculparme que hay muchas de estas diapositivas que están en inglés y hice un intento a pasarlas a castellano, pero pasa que esta letra no tiene tildes ni ñes, entonces era imposible, hice el intento de pasarlo a castellano y fue incapaz, entonces bueno, ya me perdonaron. Y entonces este es el primer análisis, uno de los primeros análisis bioinformáticos que hicimos nosotros. Esto sale a partir de un repositorio de muestras que se llama GTEx, donde hay muchísimas muestras, alrededor de 9.000 muestras de pacientes de tejido sano, y esto es la distribución de links que hay en cada uno de los tejidos. Ya para empezar, súper interesante, no voy a entrar en todos los detalles, en todas las implicaciones, espero que esto promueva preguntas y luego podemos hablar todo lo que queráis. Pero ya interesante, más de la mitad de los links que encontramos preferentemente expresados en tejidos sanos provienen del testículo y del cerebro. Por un lado, un tejido que es muy proliferativo como el testículo y por otro lado, un tejido que es muy metabólicamente activo y que genera una cantidad de procesos de alta complejidad como el cerebro. Entonces, si yo cambio esta distribución y la pongo un poquito de este lado, y esto es parte de esa primera publicación, nosotros teníamos, por un lado, la distribución de links en tejido sano, lo que llamamos aquí healthy, y entonces aquí fue cuando pensamos, hay otra base de datos masiva, 11.000 muestras de pacientes de tumores, que se llama The Cancer Genome Atlas.
y que todos son estos abiertos para utilizar. Yo recomiendo porque hay muchísimo ahí información para minar y sacar cosas nuevas. El Cancer Genome Atlas, 11.000 muestras de pacientes del peritumor, o sea, el tejido que rodea al tumor, y del tejido tumoral. Es muestras pareadas de estos pacientes. O sea que yo puedo hacer un análisis del tejido sano y del tejido tumoral. Y entonces lo que hicimos fue mezclar estas dos cosas. ¿Cómo se ve los tejidos, los links que están preferentemente expresados en los tejidos sanos cuando los comparamos en el cáncer? Esta diapositiva es muy complicada. No tengo ninguna intención de explicarla, pero me gusta porque justo revela eso, ¿no? O sea, la complejidad de cómo se regulan este tipo de genes. Esto básicamente lo que querría decir es que si yo, bueno, no sé si puedo poner puntero aquí. Si yo me fijo, por ejemplo, en esta línea naranja que sale del hígado, esto querría decir que hay un grupo de links que se expresan normalmente en el hígado y que probablemente tengan una función normal y que ayuden al hígado a funcionar normalmente, pero que si yo estos genes ahora los puedo encontrar, por ejemplo, en un tumor de riñón. Y si ven, hay una distribución básicamente a través de todos los tumores. ¿Esto qué quiere decir? Que hay genes, y estos genes son muy plásticos en este sentido. Por lo general, los genes codificantes de proteínas tienen una función muy particular y es difícil que se desvíen de esa función. Y por eso, de hecho, se conservan, por eso los peces hacen lo mismo y las plantas hacen lo mismo, en procesos que son muy fundamentales. Estos genes, sin embargo, los London codings, tienen una gran plasticidad de función y eso les hace muy atractivos como potenciales terapias para cáncer, en este caso, que fue lo que analizamos nosotros, y luego para muchísimas enfermedades que se han ido analizando poco a poco. Pero bueno, esto tiene una serie de implicaciones que nosotros discutimos en ese primer paper, pero una de las grandes cosas con las que nosotros continuamos es, vamos ahora sí a enfocarnos en lo que nosotros veníamos a hacer, ¿no? Que es ese cáncer de hígado. Entonces, si yo me enfoco en esos links que están desregulados en el cáncer de hígado, me doy cuenta, y hacemos análisis de coexpresión con las proteínas, me doy cuenta de que están relacionados con un montón de factores que efectivamente tienen que ver con carcinogénesis, como por ejemplo mayor letalidad de los pacientes, proliferación descontrolada, inflamación, invasión y muy significativamente con la respuesta de daño al DNA. Justamente de este grupo, de los que están relacionados al DNA, ahí es donde aparece Nicole. Entonces, si yo grafico la proliferación de las células cancerígenas en el tiempo, esta es la tendencia normal de la mayoría de los cánceres. Yo creo que todos estamos más o menos familiarizados con que una de las características primordiales del cáncer es que es capaz de proliferar muy rápido, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, utilizando una tecnología que se llama RNA antisentido, le quito a estas células de cáncer de hígado, le quito Nicol, el gen Nicol, se lo remuevo, estas células dejan de proliferar. Y además, como nosotros sabemos que Nicol está relacionado con el daño celular, con el daño al DNA, pensamos, ¿qué pasa si nosotros cargamos el sistema de daño al DNA? Que es el principio de la radiación o de la radioterapia, que es básicamente causarle muchísimo daño al DNA de las células, de manera que las células cancerígenas mueren porque están muy desreguladas y no son capaces de recuperarse, y en principio las células sanas se recuperarán, ¿no? Si yo a este sistema que ya no tiene Nicol encima le irradio, entonces estas células ya no solo es que no proliferan, sino que mueren. O sea que esto, a nivel de una terapia potencialmente de cáncer de hígado, es lo ideal. Por supuesto, hay décadas entre un descubrimiento de este tipo y una terapia potencialmente, ¿no? Pero son resultados bastante prometedores. Entonces, aquí pensé, bueno, entiendo que la presentación es un poco más divulgativa y espero que todos nos vayamos con alguna noción más o menos de esto, pero pensando que también iban a haber científicos en la audiencia, dije, pues voy a poner algunas pastillitas un poco más científicas de cómo llegamos nosotros allí. Entonces en esta parte es un poco más técnica y voy a ir un poco más rápido. Pero básicamente nosotros analizamos TCGA de Cancer Genome Atlas, y si podéis ver aquí, esta es la expresión de Nicol alta en pacientes. Esto lo vemos en pacientes de Barcelona, lo vemos en pacientes de París. Esto, si nosotros correlacionamos Nicol
con carga mutacional, con clasificaciones moleculares de cánceres que son más agresivos, con hallazgos histopatológicos, siempre los pacientes que tienen más Nicol tienen peor pronóstico. Tanto que los pacientes, si yo divido a los pacientes entre los que tienen alta expresión de Nicol y baja expresión de Nicol, los que tienen alta expresión de Nicol tienen menor sobrevivencia en el tiempo, y esto es bastante significativo. Nosotros medimos Nicol en un montón de células de cáncer y se expresa solo allí. Si medimos en otras células de otros tipos de cáncer que no son de hígado, no lo vemos, o sea que es bastante específico de Nicol. RNA está enriquecido en la cromatina, o sea que tiene mucho sentido con su función en la reparación del daño al DNA. Y esta es la estrategia que utilizamos para disminuirlo, para quitarlo de las células. Se llaman LNA gammers, pero es una partícula de RNA que se une al RNA de referencia o al que queremos inhibir y activa una maquinaria celular propia y lo degrada. Y así es como nos deshacemos de Nicol. Y además, si yo luego a estas células le vuelvo a reintroducir Nicol, a las células a las que se lo he quitado, estas células vuelven a recuperar la proliferación, que es lo que vemos aquí. O sea que Nicol definitivamente imparte una capacidad proliferativa a las células de cáncer. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces ahora hay que ir a investigar ese papel en el daño al DNA. ¿Cómo sabemos nosotros a qué se une Nicol? ¿Cómo puede estar ejerciendo esta función? Básicamente mediante dos técnicas que se complementan una a la otra. Una de ellas es un RNA pull-down. Nosotros producimos Nicol in vitro, somos capaces de producir Nicol in vitro y le ponemos unas biotinas de forma aleatoria. Luego yo soy capaz de tirar de estas biotinas con streptavidina y con otras partículas magnéticas después de haber estado incubada con extractos celulares, y entonces yo ahora me traigo todas las proteínas que venían unidas a Nicol. Luego me deshago de Nicol porque ya no me interesa y yo puedo analizar por espectrometría de masas cuáles son esas proteínas que estaban unidas a Nicol. Puedo correr el gel entero o hago un recorte donde yo veo alguna diferencia o alguna proteína que parece estar diferente en control con respecto a Nicol, y nos damos cuenta de que Nicol une bastante de esta proteína DNA-PKCS y esta proteína que se llama Q80 o Q. Si nosotros vamos a investigar esto, inmediatamente lo primero que sale de DNA-PKCS es DNA Damage Response, o sea, la respuesta de daño al DNA, y concretamente un pathway de reparación. Pero antes queremos comprobar esto, entonces ahora voy a hacer lo opuesto. Yo voy a utilizar anticuerpos, o sea, voy a crosslinkear esto en la célula, o sea, si Nicol se une a esta proteína, yo utilizo un crosslinker o puede ser también una forma mecánica para estabilizar esta unión. Luego me deshago de las proteínas o tiro con alguna proteína de interés y quiero ver si Nicol está allí. Entonces, cuando yo uso DNA-PKCS para tirar de Nicol o Q80 para tirar de Nicol, veo que hay efectivamente un enriquecimiento de Nicol en comparación con RNAs control. O sea que efectivamente, viéndolo desde el lado del RNA o de las proteínas involucradas, Nicol y estas proteínas del daño al DNA están muy relacionadas, al menos dentro de la célula interacción. Entonces, esto es muy importante. Nicol está relacionado con un pathway muy específico de daño al DNA. Hay ahora, porque se ha investigado mucho, más pathways pequeños y alternativos, pero los principales son este que se llama, que es muy difícil de traducir, non-homologous enjoining, y otro que se llama recombinación homóloga. ¿Cuál es la diferencia principal? Que non-homologous enjoining pasa en el 70% de los cortes al DNA, porque está disponible durante todo el ciclo celular, pero tiene un problema y es que no hay template, o sea, no hay una referencia para reparar el daño. Y entonces cuando las cosas se reparan por este mecanismo, suele haber pequeños errores, pequeños mismatches, pequeñas mutaciones, pero es un mecanismo que es muy rápido. O sea, tenéis que imaginar que cuando hay un corte doble del DNA, esto es sumamente tóxico para la célula, porque ahora se pierde y esto no se mantiene en su sitio, ¿no? O sea, el genoma en general en la célula es muy móvil, hay muchísimo dinamismo. Si el DNA se rompe ahora, no es como que esto se va a quedar aquí cerquita y que luego llega una ligasa y lo vuelve a unir. No, esto está en movimiento.
O sea que esto tiene que funcionar rápido para que no se vayan los ends por otro lado y esto al final arresta el ciclo celular y esto es una célula que muere o que muta, ¿no? Que pone pequeñas mutaciones allí. Y por otro lado está la recombinación homóloga, que entonces se utiliza la cromátida hermana como template, entonces tienes una referencia y reparas sobre esa referencia. Entonces es mucho más lento, pero es mucho más seguro. Pero bueno, en principio esta no nos importa demasiado. Nosotros trabajamos en non-homologous enjoining, que es donde funciona Nicole. Entonces, este es uno de mis primeros experimentos favoritos, aunque tengo como 4, creo que os voy a comentar sobre todos ellos. Y esto es algo que fui a hacer a Canadá. Nosotros vemos DNA PKCS, Q, DNA damage, y pensamos, vale, DNA damage, pero no tenemos ni idea. Nosotros somos un laboratorio de RNA, y si eso hacemos cáncer de hígado, pero si me dices daño al DNA, no tenemos idea, no tenemos herramientas, ¿cómo hacemos esto? Pues le escribimos a una experta, que de hecho casualmente fue la persona que descubrió esta proteína, DNA PKCS, en la Universidad de Calgary en Canadá, y me voy allí 4 meses a hacer experimentos para dilucidar cómo es que Nicole afecta la reparación al daño. Entonces, este experimento que está aquí, que es una tinción de esta modificación de la proteína, no es relevante, lo que señala son focos de daño. Cuando el DNA se rompe, hay una propagación de una señal de esta proteína hacia los lados de los 2 trozos de DNA que se rompieron. Y yo puedo mirar esto con un anticuerpo. Entonces, cada uno de estos puntitos que se ven aquí es un evento de doble DNA break, o sea, de un daño doble a la hebra. ¿Y qué veo yo? Esta es la cuantificación de estos puntitos. Esto es en condiciones normales, sin irradiación. 1 hora después de irradiar, el daño aumenta muchísimo, no soy capaz de ver diferencias, pero a 24 horas, cuando la célula ya ha tenido tiempo para reparar este daño, las células a las que les he quitado Nicole, con esta tecnología que os comenté antes, comparado con el control, tienen todavía muchísimo daño. O sea, tienen un desperfecto en la reparación al daño, que Nicole les estaba supliendo. Yo puedo ver esto así, lo puedo ver por este otro ensayo que se llama Cometas. Esto es una electroforesis de DNA nuclear. Básicamente yo me quedo con los núcleos de la célula, los pongo en un gel y hago una electroforesis sobre el núcleo, y dependiendo de qué tan fragmentado esté ese DNA por el daño que he causado, pues esta cometa va a ser más larga o más cortita. Si yo cuantifico esto, veo básicamente lo mismo. Muchísimo daño 1 hora después, y en las células que no tienen Nicole, a 24 horas todavía muchísimo daño presente allí. Este es mi otro experimento favorito. Entonces, esta fue la primera vez que vimos a Nicole. Esto es una fotografía de Nicole por microscopía de fuerza atómica. O sea, esto es el RNA, estamos viendo propiamente el RNA, que si veis es estructurado y además tiene una estructura que es bastante estable. A mí me recuerda un caballito de mar, pero si veis aquí hay uno, aquí hay otro. A veces, dependiendo del ángulo en el que el RNA cae esto es una rejilla, pues entonces pierde un poco esa forma. Pero esto es Nicole solito. Cuando yo añado in vitro, porque nosotros purificamos esta proteína Q, no podemos purificar DNA PKCS porque es muy poco abundante en células humanas, pero si lo hacemos con Q, vemos estos cúmulos de proteína que no se ven, por ejemplo, cuando la proteína está sola. Si yo veo a Nicole solo, está aquí, que esto es un detalle. Q solo se ve como estos puntitos, sin embargo, cuando tengo los dos, vemos estos cúmulos. Esto que nos dice que Nicole tiene alguna capacidad de atraer estos factores de reparación al daño y formar como estos cúmulos. Y esto lo puedo ver también por microscopía electrónica. Si vemos estos cúmulos aquí, además yo puedo cuantificar cuántas partículas de esta proteína Q hay en cada uno de estos cúmulos, alrededor de 8. Y ahora nos preguntamos, ¿dónde en Nicole está esta función? Porque esto suele estar relacionado a segmentos específicos de Nicole. No es como que todo el RNA tiene función, muchas veces sí. Por ejemplo, en los genes que producen proteínas, por lo general toda la secuencia del RNA tiene una función destacada. Muchas veces con los non-encodings la función está en porciones discretas del RNA. Entonces nosotros pensamos que aquí probablemente esto era algo relacionado con estructura. Identificamos estos motivos estructurales, sobre todo el SM3. Y como control utilizamos SM2, que es una estructura que se encuentra en Nicole, pero que es poco estructurado. Es más bien laxo y lo utilizamos como control. Muy interesantemente, SM3 en comparación con los otros motivos y con los controles
es capaz de unir Q con mucha mayor afinidad y podemos calcular una constante de disociación, pero básicamente Q une muy bien al DNA. Y este es otro de los experimentos que al final, como esos momentos de, ok, vamos bien, ¿no? Si yo intento reconstruir este pathway de non-homologous enjoining in vitro y nosotros purificamos todas estas proteínas que forman parte de la respuesta del daño al DNA y voy poniendo una, pongo la otra, quito, lo que yo veo aquí es que en presencia de SM3, este pequeño motivo estructural de Nicol, conforme yo voy sumando más proteínas del complejo, el complejo va ganando en tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que Nicol es capaz de sostener complejos multiméricos de reparación al daño del DNA. Que esto no pasa con RNAs controles. Si yo utilizo un RNA cualquiera, esto no aumenta de tamaño, porque no es capaz de sostener estos complejos multiméricos. Y como control utilizamos el DNA, que el DNA es el compañero principal de Q, o sea, el compañero canónico. Y este ejemplo al final es justo el que le da el nombre de Nicol a Nicol, porque entonces nosotros dijimos, vale, tenemos un RNA que ayuda a religar este DNA, ¿no? a que se repare. Entonces desarrollamos un estudio muy sencillo en el que marcamos 2 trocitos de DNA y en presencia de Q, esta proteína que os decía, y la ligasa, una ligasa, más menos RNAs, vemos la formación del producto de 120, o sea, una mezcla de los dos. Y acá lo vemos. Si yo tengo todo el complejo reconstituido aquí, no veo, o veo muy poquito, en realidad aquí no se nota, pero se ve muy poquito de esa banda de 120, o sea que basalmente hay poca actividad. Y conforme yo aumento la concentración de SM2 a ese motivo control, no veo mayor aumento. Sin embargo, cuando aumento la concentración de SM3, veo un aumento exponencial. Cuando aumento la concentración de todo el Nicol, veo un aumento exponencial. Y cuando aumento la concentración de otro RNA largo del mismo tamaño de Nicol, que no es Nicol, no veo ese efecto. O sea que es un efecto específico de Nicol. Entonces, hasta este momento nosotros teníamos muchísimos candidatos, no solo Nicol, y se llamaban Nicos. Ya no recuerdo cómo se llamaban Nicos, pero un hijo de mi jefa se llamaba Nicolás, o sea que probablemente por allí. Y entonces yo hago este experimento y digo, vale, Nicol tiene un efecto en ligation efficiency, entonces Nico más LE más ligation efficiency, Nicol. Entonces le dije a mi jefa, tenemos que cambiarle de nombre. Se llamaba Nico 7 durante mucho tiempo porque yo trabajé con muchísimos Nicos y entonces aquí fue donde ganó el nombre de Nicol. Aquí voy a ir un poco más rápido, pero esto es un experimento alucinante que nosotros también éramos incapaces de hacer, pero que hicimos en conjunto con colaboradores en Madrid. Entonces, esto se llama DNA Magnetic Tweezers y aquí hay que utilizar un poco la imaginación, pero esto es una molécula de DNA que está estirada. Yo tengo una rejilla a la que pego por un extremo una molécula de DNA y en el otro extremo pongo una bolita magnética, de la cual yo puedo tirar con fuerzas en el ámbito de los piconewtons. De hecho, aplicamos 2 piconewtons. Entonces, esta bolita tiene un estado en el que está estirado, que es la E, un estado en el que está relajado. Cuando yo no aplico fuerza, se ve de esta forma, o sea, está por ahí moviéndose, y luego tiene un estado de sinapsis, que es un estado un poquito más cortito en el que estos 2 trocitos de DNA que están ahí abiertos son capaces de unirse. O sea que esto lo que nos ayuda a nosotros es a medir la sinapsis, cuando los 2 trozos de DNA que se han roto se vuelven a unir. Y entonces aquí se reconocen estos estados, ¿no? Cuando estamos aquí arriba es el estado plenamente estirado, luego yo relajo, y estos son todos los estados en relajación, y luego aquí cuando vuelvo a subir la fuerza, hay un estado intermedio que se ve aquí, que son las sinapsis, o sea, momentos en el que el DNA vuelve a estar junto, que se queda ahí juntito antes de que la fuerza sea muy alta y vuelve al estado estirado. ¿Y qué vemos? Nuevamente reconstituimos este pathway de non-homologous enjoining y vemos esto es una medida de la eficiencia de sinapsis. El sistema basal es un 13% más o menos de eficiencia. ¿Qué pasa cuando nosotros agregamos Nicol? Si yo le agrego Nicol a este sistema, aumentamos un 10% la eficiencia de sinapsis. De hecho, este sistema sin la ligasa, que es la ligasa es la enzima que al final liga el DNA,
la diferencia es nula. O sea que esto casi te dice que Nicol viene a sustituir el papel de la ligasa, cosa que no es cierto, porque la ligasa al final pues, es la que va a ligar, ¿no? Ese poder enzimático no lo tiene Nicol. Pero a nivel de sinapsis, la ligasa es dispensable, mientras que Nicol aumenta 10% ese nivel. Y si yo utilizo como control en Nicol antisentido, que esto es la misma secuencia de Nicol, pero en el sentido opuesto, o sí, en el antisentido, que esto se suele utilizar como control, no veo ese efecto, ¿no? Voy a dejar aquí entonces, tenemos el efecto estándar de la reconstitución, el efecto con Nicol. ¿Qué pasa si ahora purifico el SM3 en lugar de todo el Nicol? Tengo un 30% de eficiencia, o sea, es un 10% más sobre el Nicol total. Ya nosotros sabemos que el SM3 es más potente. Y si utilizo el SM2, que era el control no estructurado, vemos que ese efecto no está allí. De hecho, volvemos un poco a lo basal. O sea, que SM2 no tiene ese efecto, a pesar de que se encuentra también dentro de Nicol. Es más la estructura de SM3 o probablemente estructuras similares a SM3 dentro de Nicol las que llevan a cabo esta función y que pueden aumentar hasta 2 veces la eficiencia de la sinapsis. Y así es como llegamos entonces a este modelo en el que nosotros lo que decimos es que el papel de Nicol no es en la ligación, aunque aumenta la eficiencia de forma indirecta, sino que lo que hace es estabilizar o fortalecer esa sinapsis, que es un momento necesario antes de la ligación. Esta enzima ligasa es una enzima un poco tontita, en el sentido de que ella no sabe qué liga. Ella ve 2 cosas que están juntas y liga. Los DNA ends, o sea, los cortes que sean compatibles de ligación. Ahí hay muchísimos procesos para hacer estos DNA ends compatibles y demás, ¿no? Pero la ligasa nada más va a ligar cosas que sean compatibles de ligación. Pero antes hay todo un proceso de estabilización, hay que abrir la cadena, hay que poner las cosas juntas, y en ese proceso de formar esa sinapsis es donde Nicol actúa. O por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Nosotros seguimos trabajando con Nicol y esto es un proyecto que sigue en Pamplona. Yo tengo allí una estudiante que ahora está en Alemania buscando otros SM3s que se puedan encontrar en el genoma y que puedan ser incluso más potentes que SM3 o que puedan inhibir la función de SM3, porque de hecho SM3 es malo, porque está ayudando a las células del cáncer, ¿no? O sea que si yo más bien encuentro algo que sea contrario a SM3, que le compita, puede ser que allí esté la terapia. Y si encuentro algo que funcione mucho mejor que SM3, también me ayuda un poco a entender la biología de estos procesos, ¿no? Entonces, pues eso es parte del trabajo que está haciendo ella allí ahora. Entonces, esta puede ser una de mis diapositivas favoritas. Entonces, Nicole, mi hermana, Nicole Umfeld, que está aquí en los reconocida, le gusta mucho dibujar. Y yo diría que es bastante buena, pero bueno, yo estoy biased, ¿no? Entonces, cuando yo le contaba sobre esto, yo le dije algún día que si ella me podría hacer como una figurita, o sea, una especie de dibujito que explicara un poco cómo funciona Nicol. Y ella, correctamente, cuando lo hablábamos, decía, esto puede ser como una especie de bosque de árboles de DNA, que cuando se rompen, esto sería el RNA, de hecho tiene como esto que tiene en las manitas es más o menos las interacciones dobles entre RNA, o sea que yo alucino porque es bastante accurate en ese sentido, ¿no? Cuando hay daño al DNA, que de hecho lo solemos representar como con rayos, lo que hacen este RNA es ellos van al sitio, ¿no?, del DNA dañado y son capaces de atraer estos factores que al final van a reparar el DNA, ¿no? Y luego más adelante me di cuenta además de que Nicole tenía un vídeo del proceso de diseñar esta representación del mecanismo de Nicole. Y eso ya me pareció increíble, porque yo creo que esto es como un poco una alegoría del proceso de investigación, porque nosotros no siempre supimos que Nicole iba a estar relacionada con el daño al DNA, en algún momento pensamos que era una respuesta de NF-kappa-beta, algo más inflamación, y al final pues decides, vale, vamos por daño al DNA, haces algún descubrimiento que te dice, vale, esto es daño al DNA, sigues por allí, haces más experimentos, vas a Canadá, yo qué sé, consultas con mucha gente y al final es que empiezas a darle forma y pues llegas un poco al modelo final, ¿no? Y luego pues es intentar llevar eso a cabo
y tratar de llevarlo a la terapia. Entonces, aquí esto es una diapositiva muy cargada, pero porque obviamente cuando uno presenta, pues a veces parece que lo ha hecho todo uno. Aunque yo he hecho gran parte de la parte experimental de todo esto, esto es una colaboración de muchísima gente, principalmente mi jefa, la doctora Puri Fortes, en el CIMA de la Universidad de Navarra, en Pamplona, Nerea Raskin, que es una técnico que yo la amo, que está allí, que es espectacular, que me enseñó muchísimo. Laura Prats es mi estudiante, que está ahora en Alemania. Nuestros bioinformáticos, la gente que nos dio muestras de la clínica de la Universidad de Navarra, de Barcelona, de París. La doctora Susan es con quien trabajé en Alemania. En este centro hice gran parte de lo de daño al DNA. Y Oscar Llorca y Fernando Moreno en Madrid, que son los que han hecho la parte de microscopía electrónica de fuerza atómica y las magnetic tweezers. Y hasta aquí en esta parte de Nicole. Tengo un tiempito, porque esto es más cortito. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Hasta ahora he trabajado en un RNA, porque claro, la idea de esto es llevar a Nicole al tratamiento. Nosotros estamos buscando ahora formas de darle al tumor de hígado radioterapia al mismo tiempo que le damos inhibidores de Nicole, para tratar de imitar esa gráfica que os enseñé en la que las células sin Nicole e irradiadas morían, las células de tumor. Y esto es lo que se está concentrando en Madrid. Es una investigación apasionante, fue lo que yo me fui a hacer a España, centro de investigación. Yo quería ir a hacer un máster y volverme a la UCR probablemente, o no sé, a trabajar a la caja, que habría estado feliz. Pero claro, luego ves la investigación, ves los non-coding RNAs y entonces digo, claro, yo creo que esto es lo mío, desde luego esto me llama. Y justamente lo que me llama, a pesar de que la translacionalidad, no sé si es una palabra, pero bueno, la capacidad de llevar esto a la clínica es apasionante y hay muchísima investigación allí y hay que hacerlo. A mí me interesa sobre todo, y en este proyecto de Nicole me di cuenta, la parte molecular, esa base molecular de cómo funcionan las cosas, cómo es que Nicole lleva a cabo esta función, más que el efecto que pueda tener o cómo se puede utilizar Nicole en terapia, que de nuevo me parece súper importante. Y entonces para hacer esto es que hace menos de 2 años, casi 2 años, me fui al Instituto Weizmann para trabajar en un laboratorio en el que es fundamentalmente molecular. Allí trabajan con non-coding RNAs y con unos un poco especiales que se llaman, bueno, les llamamos cis-links. Básicamente cis lo que quiere decir es que funcionan en cis. Cuando algo funciona en cis, a lo que nos referimos es que funciona cerca del sitio donde se transcribe. Y esto va a quedar un poco más claro más adelante. Al contrario de Nicole, Nicole no nos interesa dónde se produce Nicole en la célula. A mí me interesa dónde va Nicole luego, que va a los sitios de daño al DNA. O sea que Nicole se produce en algún lugar del cromosoma 8 y luego Nicole llega a los sitios de DNA. Eso es una función en trans. Función en cis es un gen que suele estar muy cercano a otro gen, usualmente un gen codificante, y que es capaz de modificarle en muchísimos aspectos. Los genes cis funcionan lo mismo que funcionan los de trans, con estas funciones lejanas al sitio de transcripción, pueden unirse a otros factores para promover maduración o splicing de otros RNAs o de otros factores. Son capaces también de depositar marcas en el DNA para regular cuándo o qué tanto de una proteína se produce, y también inhiben o pueden incluso promover la unión de factores modificantes del DNA como pueden ser los factores de transcripción. Hay muchísimos procesos celulares que requieren de una regulación muy fina de cuándo y cuánto produzco yo de, por ejemplo, un factor de transcripción o tantas cosas que regulan procesos. La inflamación, por ejemplo, es un proceso también regulado por este tipo de links, que yo necesito generar una respuesta rápida y potente, que a la vez es un poco tóxica para la célula, o sea que también necesito que baje rápido una vez que se haya resuelto el daño, ¿no? Este tipo de regulaciones finas también se llevan a cabo por estos cis-links. Entonces, yo tengo uno de varios candidatos, solo os voy a contar de este que es el principal, que regula FOS. FOS es un factor de transcripción neuronal muy importante.
Entonces, si yo grafico el aumento de FOS tras inducirlo en el tiempo, esto es lo que veo en una célula normal o en mis células control. Pero cuando yo le quito este link ahora a FOS, similar a como le quitaba Nicole a las células del cáncer, esta es la ola de inducción que veo de FOS. Y FOS, ¿por qué es importante? Marcador de actividad neuronal. En general, muchísima gente que trabaja con cerebro utiliza la expresión o los niveles de expresión de FOS como marcador de actividad neuronal. Incluso es una unidad de tiempo para aprendizaje. Uno puede definir los minutos que tiene un ratoncito para aprender una habilidad o dónde se encuentra un objeto en un laberinto. La unidad de tiempo que el ratoncito necesita o que tiene para aprender esa nueva habilidad o esta función se puede definir en el tiempo en el que FOS está activado. O sea que es sumamente importante también en desarrollo neurológico en los primeros momentos del desarrollo. Y tiene una expresión sumamente regulada. Está regulada por un promotor, la secuencia que está justo antes de FOS. Hay otros elementos que ya os enseñaré que también regulan FOS y nosotros esperamos demostrar que estos links también son capaces, o este link en concreto también es capaz de regular FOS. Esto es lo que os comentaba. Me gusta esta diapositiva. Este es el locus de FOS y de este link y del nuevo link con el que estoy trabajando que se llama Fossil, que esto es básicamente un gene desert. Un gene desert es porque están estos dos genes a los lados y en 250 kilobases, que es mucho, solo están FOS y Fossil y no se encuentran otros elementos. ¿Esto por qué es bueno? Porque esto quiere decir que son unidades transcripcionales discretas, o sea, cada uno de ellos se regula por mecanismos propios. De hecho, están separados por 2 kilobases, que me da a mí suficiente espacio para poder hacerle cosas a Fossil sin que eso afecte directamente a FOS. O sea, yo luego voy a hacer un montón de perturbaciones al locus de Fossil y gracias a esta distancia y a la ausencia de otro montón de marcas de cromatina y demás, yo sé que el efecto que yo estoy haciendo en Fossil no es un efecto directo sobre FOS, porque tengo toda esta zona de buffer. Y Fossil es un gen pequeñito que es relativamente fácil de trabajar. Entonces yo he generado clones de Fossil en los que en las células les he quitado ya no el RNA, como hacía con Nicole, con esta tecnología, sino que he quitado completamente ese trozo de DNA de la célula utilizando CRISPR. Le he quitado, y este es el clon principal que utilizo, le he quitado completamente Fossil, todo su locus. Le he quitado también la región del promotor y un poquito del principio y también he insertado una secuencia de terminación pronta, de manera que Fossil empieza a transcribirse y luego se cae aquí, en lugar de transcribir todo esto. Esto es como yo trabajo, hago una ola de inducción y esto es más o menos lo que yo veo. O sea, cuando yo inhibo Fossil, que es lo que demuestra esto aquí, y esta ola de inducción es porque yo lo induzco utilizando HRG, que es Hirregolin, un factor de inducción. Lo que veo en FOS, me gustaría que se enfoquen aquí, es este retraso en la ola de inducción. En negro estarían las células control y cuando yo le he quitado Fossil a las células, veo este retraso. Lo mismo pasa con los clones. Cuando yo le he quitado el locus completo a la célula o el promotor o he insertado una secuencia de terminación, veo mucho menos. Esta onda de inducción se ve afectada. Yo puedo ver esto, puedo recapitular esto a nivel de proteína, lo que os había enseñado era RNA. A nivel de la proteína de FOS por citometría, yo puedo recapitular el mismo efecto a nivel de proteína. Y esto es lo que les decía de los elementos enhancers, que se llaman elementos reguladores. O sea, aquí está FOS y aquí está link. Y aquí arriba, antes de llegar a este otro gen, que hay más o menos 90 kilobases, hay varios elementos que se llaman enhancers que también son capaces de regular FOS. Y esto se sabe por estudios en ratones, aunque nunca se ha hecho en humanos. Y entonces yo lo que quería hacer aquí es activar estos enhancers para ver qué efecto tienen sobre FOS. Entonces, para esto se utiliza una técnica que se llama CRISPR Activation, en el que yo utilizo unos efectores que lo que van a hacer es promover la transcripción a donde yo los dirija y yo puedo dirigir eso a estos sitios en concreto.
Y entonces, si yo activo directamente el long non-coding, este fósil que está aquí, y podemos ver aquí la activación, cómo está más alto, y si yo también soy capaz de activar estos otros enhancers, aunque a nivel un poco más bajo, todos ellos tienen un efecto sobre fósil, pero lo más importante es el efecto sobre FOS, lo más importante es el efecto aquí en rojo. Cuando yo activo el long non-coding, soy capaz de activar FOS. Entonces esta ola de activación ahora llega mucho más alto. Si yo activo el E3 que está aquí, ahora esa ola de fósil llega también mucho más alto. No tanto como activar el fósil, que esto es importante porque quiere decir que este lincRNA fósil es mejor activador que incluso los enhancers canónicos de FOS, que son los que se han descrito. O sea que yo ahora, por decirlo de alguna forma, he encontrado un factor activador incluso más potente que los enhancers canónicos de FOS. Pero ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es que estos enhancers y cómo es que el lincRNA es capaz de activar FOS? Y entonces esto es a lo que he dedicado los últimos meses. Y esto es una técnica que lo que me permite a mí es ver los contactos. Si yo utilizo como punto de vista fósil, que es este punto de aquí, todos los contactos de fósil que tiene en 3D, porque claro, aquí hay que abstraer un poco, imaginarse el núcleo de la célula, donde se encuentra fósil está todo el rato en contacto con esta zona que está en rojo. El rojo significa alta densidad de contactos y el azul es ausencia de contactos o muy bajos contactos. Y si vemos aquí, esta zona en rojo de hecho coincide con FOS, este pico principal aquí, y estos enhancers de FOS y también el final de ese locus, el extremo al otro lado que os enseñé. Pero claro, esto es complejo. Yo puedo diseñar estos perfiles, pero yo tengo muchísimas condiciones, ¿no? Las células normales con suero, unas a las que les he quitado el suero y luego se ha inducido. Pero ya a nivel del clon que os comentaba, de hecho el trocito que he quitado casi que se puede ver aquí, el trozo completo de fósil, yo ya veo una pérdida de estos contactos. Si veis aquí, estos picos son están significativamente disminuidos en ese clon. La realidad de este experimento es que son muchísimas condiciones, muchísimos tratamientos, es un poco difícil de verlo de esta forma. Entonces yo lo que he elucidado son zonas discretas o estos picos donde se encuentra FOS, sus enhancers o el otro extremo. Y lo que hago entonces es analizar la densidad de contactos en esas zonas que he coloreado acá. Y esto que está aquí en overlay es muy importante. Esto es un track de Hi-C, es un poco complicado de explicar, pero básicamente el genoma se organiza en 3 dimensiones, ¿no? Y hace relativamente poco se encuentra que el genoma está organizado en lo que se llaman TADs o dominios topológicos y subTADs, ¿no? Cosas más pequeñitas. Y esto suele ser representado con estos triángulos, que básicamente lo que significan son contactos. Y de hecho, si veis, este triángulo o un subTAD que está aquí bastante definido, tiene las dimensiones del locus de FOS y de fósil. O sea que nosotros creemos que ahí hay un elemento topológico estructural del genoma que es el que al final va a explicar esta función de FOS. Si yo ahora entonces me fijo en cada uno de estos elementos y los contactos que hay en cada una de estas zonas, yo veo un dinamismo. La mitad de este gráfico acá hacia la derecha son las zonas en las que he quitado el RNA, como hice con Nicole, y la zona de la izquierda son las zonas en las que he completamente removido el locus de fósil. Y si veis, por ejemplo, aquí hay muy pocos cambios y esta es esta zona de acá. Y cuando yo remuevo el RNA, la partícula de RNA, veo que los contactos aumentan y esto es un extremo del TAD. Sin embargo, si yo voy a FOS, que justo es lo que me interesa, cuando yo remuevo Nicole, el RNA, remuevo fósil, perdón, el RNA, el producto de ese locus, no veo mayores diferencias en los contactos. Sin embargo, cuando remuevo el locus completo, veo que los contactos aumentan. O sea que aquí hay mucha regulación que se está dando y que nosotros ahora pues, tenemos obviamente el papel de elucidar, ¿no? Y de ver cómo esto explica ese efecto que tiene fósil en FOS. Y esto es ya para acabar. Esto es solo para demostraros que esto es un trabajo en proceso. Son imágenes que obtuve justo antes de venirme, o sea, cuando vuelva tengo
56 tratamientos o diferentes condiciones con muchísimas fotos de DNA fish de fósil que tengo que analizar. Pero esto es lo que yo veo, o sea, DNA fish es una técnica increíble en la que yo puedo ver, bueno, se ve un poco mal, pero puedo ver por separado cromosoma 14 donde está fósil, que son estos puntitos, que además es muy difícil de poner a punto, y puedo ver el locus de Fos. Y esto que está aquí en azul es el núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ver la posición de ese locus, que a mí me interesa de Fos, en todas mis condiciones, a través del tiempo, tratamientos, no tratados. Puedo ver dónde se ubica, que es la posición de estos puntitos. Y entonces yo puedo cuantificar, por ejemplo, distancia al borde del núcleo, que eso está relacionado con represión transcripcional, o puedo ver distancia a algún hallmark del núcleo, como los speckles o cuerpos dentro del núcleo que están relacionados con transcripción. Y todas estas distancias de este locus y cómo se mueve según mis condiciones, pues yo puedo cuantificar, ¿no? Y ya para acabar, o sea, así la función de estos links en general, Nicole o Fossil o todos los demás, ya sea que se encuentre en su secuencia, que se encuentre determinada en su estructura o en su conformación tridimensional, es verdad que nos falta en el campo una serie como de reglas o una forma de identificar esas regiones discretas dentro de ese London coding que son funcionales, de manera que yo luego las pueda abstraer y aplicar a otros London codings. Y esto, la idea es agilizar un poco el campo. ¿Por qué? Porque si veis, por ejemplo, el caso de Nicole, son 8 años de investigación y yo creo que no estamos aún ni relativamente cerca de llegar a esa terapia, ¿no? O sea, que van a ser muchísimos años. Algo groundbreaking que decía Jennifer Doudna, a la que le dieron el premio Nobel por la tecnología de CRISPR. Es una terapia que en 20 años llegó de la investigación al paciente, ¿no? 20 años, y eso es muy rápido. O sea que si ya de por sí esa parte translacional va a tomar muchísimo tiempo, aún más si la parte investigativa o de ciencia básica del principio pues toma tanto. Entonces nosotros lo que queremos, esto es parte también de lo que el trabajo que hago ahora y parte de los objetivos del laboratorio en el que estoy, es generar una especie de codebook, o sea, como un libro guía en el que yo logre determinar una serie de reglas que se van a aplicar de forma variada en diferentes identidades de London Coding RNAs. Algunas se van a cumplir en todos, algunas se van a cumplir en algunos y no en todos, pero en general lo que quiero es un patrón contra el cual yo pueda medir los links nuevos que me encuentre y que tengan algún potencial y que esto me ayude a llegar más rápido a su función. Porque al final lo que queremos es reconstruir un poco el transcriptoma no codificante, anotar las funciones que tienen, pues esto agilizará la translacionalidad y en general nuestro entendimiento básico de cómo funcionan en la célula, ¿no? Y con esto, muchísimas gracias y yo encantado de tomar todas las preguntas que quieran. Eso sería. Procederemos al segmento de consultas. Les agradezco levantar la mano para que mis compañeros les acerquen el micrófono. Muchas gracias, Juan Pablo, por tan motivante e interesante presentación y muchas felicidades por todo este trabajo. Muchas gracias. Me llama la atención, bueno, creo que la evidencia que mostraste es categórica en cuanto al papel de Nicole en la estabilización de los complejos que reparan cortes de doble cadena en la cromatina. Mi pregunta es, si estos links, Nicole, están en múltiples tejidos, ¿por qué es para el tejido hepático canceroso tan relevante reparar estos cortes? ¿Y por qué en este cáncer y en otros tipos de cáncer no se ve tanto? Excelente pregunta.
Nosotros esto es parte de la investigación que estamos haciendo ahora porque asumimos justo lo que preguntas, que es improbable que solo Nicole exista y que solo Nicole funcione, y por eso es que buscamos otros SM3 o otros Nicole que funcionen en otros tumores. De hecho, parte de la investigación que está haciendo mi estudiante en Pamplona es utilizar un método para sistemáticamente identificar los RNAs que llegan a los sitios de corte, y esto lo podemos hacer en cuantas células de cáncer sean necesarias. Es un mecanismo de secuenciación en el que nosotros utilizamos unas células con sitios de corte conocidos y podemos nosotros entonces targetear y transcribir, hacer transcripción reversa de los RNAs que están cerca de esos sitios de corte conocidos o anotados, y así podríamos en principio sistemáticamente analizar todos los RNAs que van allí. Y esto también va aparte a lo que os comentaba de agilizar un poco el campo, ¿no? Porque nosotros, o sea, el hecho de que Nicole funcione de esta forma no quiere decir para nada que no haya otros. En el mismo cáncer de hígado puede ser que hayan otros, pero la forma de investigar esto actualmente es ir uno por uno, ¿no? Vamos a cada uno porque este justo despuntó en el análisis bioinformático que hicimos nosotros y validaciones de luego, y nos enfocamos en Nicole. Pero si vamos uno a uno y cada uno de estos toma 8 años investigarlo, pues nos va a tomar tropecientos años hacer esa anotación funcional del transcriptoma no codificante. Entonces, efectivamente, pueden haber muchísimos otros, y la idea es intentar investigarlos de forma sistemática. Sí. Si me permite otra pregunta. Sí. Y no es desmeritando todo el trabajo con Nicole, pienso que también lo que están haciendo con el codebook que dijiste al final de los links es un aporte muy valioso y muy importante para el campo. Quería preguntarte en concreto cómo se anotan automáticamente hoy en día en el genoma humano los syslinks, y cómo lo que están descubriendo con el codebook, perdón, puede mejorar los algoritmos de predicción de los links. Sí, o sea, esa es justa la etapa en la que estamos, ¿no? Nosotros no hemos generado el codebook. La idea con este link nuevo que yo ahora estoy analizando es, yo sé más o menos cómo funciona, tengo que hacer más experimentos para ver cuál es en realidad la base molecular, y yo ahora lo que quiero hacer es empezar a hacer un montón de modificaciones en todo ese locus, o sea, en el locus propiamente, en el link también. Nosotros, de hecho, tenemos alguna evidencia que dice que el RNA por sí mismo es dispensable. Probablemente el RNA no tenga ninguna función allí, y si esto es una función que va a estar más relacionada con la presencia de polimerasa de transcripción en ese locus. O sea que el RNA, de hecho, parece que nos importa poco, y esto no pasa nada. O sea, esto es parte de la investigación. De hecho, es verdad que esta notación es importante, sobre todo funcional, porque o sea, el fenómeno de transcripción pervasiva, que quiere decir que hay trozos del genoma que se transcriben porque sí, y ese producto de RNA a lo mejor no tiene ninguna función en particular, esto es cierto. Ahora, cuando la célula dedica tantos recursos en transcribir el 98% del transcriptoma sin generar una función, ahí es donde te cruje un poco y dices, claro, hay una porción de ellos que son funcionales. Entonces, también distinguir entre el que es funcional y no es funcional es un poco parte de la idea de hacer este codebook, ¿no? O sea, en cuanto a anotación, también complicado, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con este fósil? Que dice FOS, el factor de transcripción que fósil regula, es sumamente conocido, es sumamente importante. La gente que hace un poquito de biología molecular, FOS le suena. ¿Cómo es posible que no se haya descubierto fósil, que no esté descrito, que tampoco esté descrito en ratones, por ejemplo? El problema es que fósil solo es importante o solo se luce cuando yo hago esta curva de inducción. Y estos no son los experimentos que hace EMBO o que hace GeneCode, que son los entes estos internacionales que se encargan de anotar RNAs. Ellos hacen pues las cosas que se expresan de base. Y de hecho este fósil, si yo hago ahora una secuenciación de RNA de mis células en estado basal, no lo veo, me lo pierdo.
a menos de que yo lo induzca y que luego una vez inducido se lo quite y se lo vuelva a poner a la célula, no veo ese efecto en la inducción. Entonces, anotación también, otro challenge bastante difícil. Por otro lado, bien, porque tengo mucho trabajo. Bueno, yo y tanta gente, ¿no? Por supuesto. Pero sí, o sea, no tengo una respuesta clara más que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hay muchísima gente pues, trabajando en ello en muchísimos países. Muchas gracias por esta conferencia tan increíble. Si don Gustavo se siente un poco perdido, yo como química me siento pero en otra dimensión. A mí lo que me llamó la atención fue al principio cuando usted mostró la distribución de los links y que hay un alto porcentaje de estos en el cerebro y en los testis. ¿Esa distribución fue por género? ¿Fue general? ¿Hay más proporción de hombres que de mujeres que puedan explicar esa distribución? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, cuando hicieron los experimentos de Nicole con radioterapia, ¿por casualidad piensan hacerlo alguna vez con quimioterapias? Muy buenas preguntas, las dos. De hecho, me encanta la de la distribución porque pasé un poco rápido. O sea, nosotros aquí estamos restringidos por las muestras que teníamos disponibles, ¿no? O sea, GTEx y de TCGA, que es la parte que hace cáncer, tienen una mezcla de hombres y mujeres. Porque la idea es un poco abarcar el bulk de todo esto y luego sacar cositas que puedan ser interesantes, ¿no? Nosotros siempre hacemos un análisis, sobre todo porque la incidencia de cáncer de hígado, dependiendo del país, puede estar desbalanceada hacia las mujeres y en poblaciones asiáticas suele estar más bien balanceada hacia los hombres porque hay más consumo es una toxina que está en el arroz y que produce. O sea que sí que hay desbalances hombre-mujer por género en la incidencia de cáncer de hígado, entonces lo miramos. Pero a nivel de lo que nosotros vemos, esta distribución, no vemos un bias. También es verdad que, a lo mejor puedo volver, también es verdad que nosotros aquí hacemos, no sé si se puede volver a poner la presentación, pero bueno, esta distribución que yo les presenté, cuando uno trabaja con esta cantidad de muestras, o sea, 9.000 muestras de pacientes en GTEx y 11.000 muestras de pacientes en cáncer, y además incluyes un elemento de machine learning o de inteligencia artificial, con cada análisis que se hace, el resultado varía un poquito. O sea, que si yo hago un análisis de genes enriquecidos, como este que os presenté, no sé si es posible volver a poner las diapositivas. Si yo hago un análisis y quiero un ranking de los 20 genes más representativos del tumor, si lo vuelvo a hacer, me salen los primeros 15 y 5 nuevos. Si lo vuelvo a hacer, me salen los primeros 18 y 2 nuevos o 2 diferentes. Hay pequeñas variaciones. Y esto de hecho a mí me interesa porque es un poco revelador de la realidad de la biología, ¿no? Porque estos algoritmos utilizan un set de muestras y luego otro set de muestras y tal. Entonces nosotros para obtener esto queríamos obtener los que son recurrentemente representativos de ese tejido. Entonces este análisis que le digo del ranking de los genes que son más representativos de cada uno, nosotros lo hicimos 200 veces. Y entonces solo aquellos genes que están enriquecidos en esas 200 iteraciones del análisis son los que nosotros escogimos, porque no queríamos quitarnos los hits esporádicos que aparecen y desaparecen. Entonces, en ese sentido nosotros nos fiamos un poco de esta distribución, pero vamos, así fue como lo hicimos. Y la segunda pregunta. Terapia. Sí, aquí de hecho creo que tengo una diapositiva oculta en la que efectivamente esta, igual tengo que... y le muestro porque efectivamente lo hicimos con un agente quimioterapéutico. Nosotros es verdad que estamos apuntando hacia
explotar ese daño al DNA en el que está involucrado Nicole. Entonces, si yo, por ejemplo, y esto lo hicimos con 2 líneas celulares de cáncer de hígado, las dos, yo le quito primero Nicole a las células y luego las irradio. Entonces yo veo esta muerte celular. Ya no, las células normales se quedan un poco quiescentes, no sé, esto sin Nicole. Si yo las irradio, pierden un poco más. Si yo además utilizo este agente, que es un agente quimioterapéutico, que es un inhibidor de la actividad de esa proteína DNA-PKCS que les comenté, que está en estudio, hay un ensayo clínico, hay 2 ensayos clínicos, uno con niños en neuroblastoma, porque esta proteína tiene otras múltiples funciones. Y no sé cuál es el estado actual, pero hace unos meses estaba ongoing. Si yo además, estas células, además de irradiadas, además de que les he quitado Nicole, les aplico un agente quimioterapéutico, obtengo un 20% más de muerte celular de esas células cancerígenas. Entonces nosotros, de hecho, lo que queremos hacer ahora para cuando el cáncer de hígado está, problemas que se suele diagnosticar en estados avanzados porque el hígado es capaz de enmascarar la pérdida de actividad, ¿no? Uno va perdiendo actividad hepática y el hígado compensa y no nos damos cuenta. Para cuando vamos a un tratamiento suelen ser estados avanzados. Uno de los tratamientos se llama embolismo o quimoembolismo, que básicamente lo que se hace es encontrar una de las arterias que son que drenan principalmente el tumor, o sea, se buscan las arterias o los vasos que están proveyendo más sangre al tumor y se bloquean de forma física o se pueden bloquear a la vez con unas beads, con unas partículas que tienen itrio 90, que es un agente radioterapéutico. Y esto de hecho me recuerda un poco la pregunta del doctor César Rodríguez, porque este itrio 90 ya produce daño al DNA porque es radiación. Y el problema con el cáncer de hígado es que es muy radioresistente. O sea que nosotros por eso creemos que Nicole en particular es muy importante en este tumor porque confiere al menos parte de esa radioresistencia del cáncer de hígado. En general el cáncer de hígado no se trata con radioterapia porque las células de cáncer de hígado son muy resistentes. Pero si yo soy capaz de embolizar el tumor a la vez que soy capaz de utilizar estas beads de itrio 90 de radiación junto probablemente con inhibidores de Nicole, pues probablemente tenga ahí una terapia combinatoria que sea más eficiente para tratar a sus pacientes. Juan Pablo, primero, muchas gracias por la charla, demasiado enriquecedora para una persona joven como yo. Todavía estoy en la carrera de microbiología, de hecho. No he terminado, pero el tema de genética siempre me ha interesado demasiado y venir a una charla como esta es demasiado gratificante. Tengo 2 preguntas sobre esto. Primero, ¿qué tan viable sería extrapolar esta terapia con links a otros órganos? Es decir, como en pulmón, me imagino que no se usaría el Nicole, pero se usaría otro link. Y después, que si se puede combinar esta terapia con otras, por ejemplo, alguna terapia que produzca una inducción masiva de apoptosis combinada con esta terapia de Nicole, me parece que podría funcionar a la hora de pues, inhibir la reproducción celular y a la vez introducir algún medio que haga que, digamos, como sumar destrucción celular con una inhibición de la reproducción celular, me parece que podría ser más efectivo, pero quiero saber su punto de vista acerca de esto. Muchas gracias. De nada, muchas gracias por el comentario. Excelente pregunta, pero de hecho justo ese es el mecanismo que activa la radiación. O sea, la radiación al final actúa, o sea, el mecanismo molecular al final por el que actúa es de apoptosis. Cuando la célula cancerígena tiene muchísimo daño celular, la célula es incapaz de transcribir y es incapaz de entrar al ciclo celular de nuevo y entonces entra en apoptosis. Entonces, este de hecho es el mecanismo de muerte celular mediado por la radioterapia en general para todos los órganos. Nosotros podemos, por decirlo de alguna forma, explotarlo un poco más porque Nicole justo actúa allí. Entonces yo lo que puedo hacer es impedirle a la célula aún más esa capacidad de regenerar el daño, que justo en cáncer de hígado es que es más importante, porque el cáncer de hígado yo le puedo poner muchísima radiación. Yo he irradiado estas células con 10 veces la dosis de radiación que se necesita para matar un ratoncito, para sacrificar un ratón, y las células se quedan tan felices, o sea, tienen una capacidad de resistir al daño al DNA increíble.
Ahora, hay muchas formas de activar apoptosis, que esto puede ser más o menos tu punto. Si yo no puedo ir por la vía del daño al DNA, porque la célula tiene mecanismos muy potentes para reparar, podría ir por otras vías. Efectivamente, nosotros estamos utilizando ahora otros agentes quimioterapéuticos que son el Standard of Care de carcinoma hepatocelular, que es el tratamiento con sorafenib. Sorafenib es un quimioterapéutico que en general su mecanismo de acción también es inducción de apoptosis. O sea que efectivamente, la idea es matar a la célula del tumor también de forma específica con la menor cantidad posible de efectos secundarios. Y entonces aquí voy a la otra parte de tu pregunta. Sí, este es yo creo que el interés más grande probablemente en estos RNAs no codificantes, estos links. La capacidad que tienen de regular procesos sin codificar a una proteína les da esa capacidad de yo podérselo quitar a la célula sin que haya mayores repercusiones, a menos de que tengan una función normal. Entonces aquí lo importante es identificar aquellos links que no se expresen de forma significativa en tejido sano, porque efectivamente yo puedo targetear targetear el pulmón, no un cáncer de pulmón, un link que está aumentado en el cáncer de pulmón, pero si este link tiene una función normal en el corazón, si yo no soy capaz de llevar esa terapia directamente al pulmón, estaría también atacando las funciones normales del corazón. Entonces, este tipo de consideraciones hay que tener en cuenta, pero efectivamente es uno de los potencialmente superpoderes de los long non-codings, ¿no? Porque además son muy específicos de tejido, muchísimo más que los genes codificantes, que los RNAs mensajeros. Entonces, es en principio fácil descubrir estos links que estén desregulados en tumor y que no tengan funciones que al menos podamos describir a priori en tejidos sanos. Siempre habrá que hacer, por supuesto, paneles de seguridad y de toxicidad, pero es posible, sí. Y hay mucha gente haciéndolo. Muchísimas gracias a todos y todas por sus consultas, las personas también que nos siguen en la transmisión en vivo. Le compartiremos los buenos comentarios y los saludos al doctor Juan Pablo. De esta forma hemos concluido esta actividad. Agradecemos la presencia de todos y todas. Les recordamos estar pendientes de las redes sociales y del sitio web del portal de la investigación, donde se estarán compartiendo las actividades que se estarán llevando a cabo en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación. Y recordemos, la Vicerrectoría de Investigación tiene medio siglo sembrando ciencia y cosechando futuro. Muchas gracias. Buen día.